Buenos días y buenas tardes para todos y para todas. Les saluda una vez más José Carlos Gutiérrez desde Ciudad Juárez, México. Una vez más presentamos nuestro más profundo agradecimiento a todos ustedes por la participación que han tenido en nuestro grupo de Telegram. Llegamos hoy a nuestra tercera entrevista, nuestra tercera semana, tercera entrevista. En esta ocasión nos acompaña Iván Monzón. Iván es psicólogo con maestría en psicología social, psicología clínica y actualmente está estudiando un doctorado en sociología de la religión. Él dirige el Departamento de Cultura Juvenil y Reducción de Riesgos de la Fundación Doulos. También ha sido asesor en programas juveniles para organizaciones como AMG y Visión Mundial y actualmente sirve en el ministerio a tiempo completo desde Guatemala junto con su esposa Susi y sus hijitos. Buenos días, Iván. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, pues es un gusto, José Carlos, es de verdad para mí un gran honor estar con ustedes y estar compartiendo en este momento y conectarnos desde el corazón, ¿verdad? La distancia social no implica distancia afectiva. Sí, gracias por tu tiempo. La semana pasada estuvimos conversando nosotros la información básica que todos debemos de tener acerca de nuestros jóvenes y de los adolescentes en cuanto al desarrollo fisiológico y cómo hablar de estos temas con naturalidad con ellos, cómo funciona el cerebro, características de cada generación desde el punto de vista del marketing, haciendo un énfasis muy fuerte en la generación Z y la generación Y, que vendrían a ser los millennials. Entonces, durante esta semana hemos estado ubicando a esos adolescentes y jóvenes en nuestra realidad regional y local. Entiendo que nuestra región sudamericana es bastante diversa, pero obviamente nosotros hemos tratado de hacer una aproximación sobre la situación de los adolescentes y jóvenes de la región y un perfil general sí puede catalogarse de esta manera. Yo tengo algunas preguntas, quisiera iniciar con ellas, así que la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuáles son las tendencias demográficas relacionadas a adolescentes y jóvenes en nuestra región? No, pues realmente es muy interesante pensar en esa pregunta. Te comparto que en realidad desde hace varias décadas hay una agenda mundial que tiene un objetivo. O sea, por supuesto no es un consenso oficial ni público, pero hay muchos intereses que apuntan a la reducción de la tasa de población mundial. Y de hecho parte de los movimientos, de los movimientos relacionados con promover el sexo no reproductivo, todas las formas de sexo que no se reproducen, promover el aborto y muchas otras políticas impulsadas por diferentes agencias tienen debajo esta agenda de reducir en general la tasa de crecimiento demográfico. Y parte de lo que vivimos en América Latina, de hecho, América Latina es ahorita uno de los centros principales de la agenda, ¿verdad? Ya Europa, digamos, avanzó, Estados Unidos avanzó en esos resultados en varias décadas. Asia, pues, por supuesto que logró avanzar muchísimo, y África y Estados Unidos, África y América Latina están en esa línea. Entonces, la pregunta quizás va detrás, hay otra pregunta, y es ¿qué agenda está moviendo esta idea o este comportamiento demográfico? Sin embargo, sí que quisiera mencionar algunas cosas importantes. Primero, que independientemente de la tasa general de crecimiento o del deseo de desacelerar el crecimiento poblacional, también tenemos otro problema y bueno, no sé si es un problema, pero es un incremento dramático de la tasa urbana, de la tasa de crecimiento urbano. Quiere decir que tenemos un crecimiento acelerado y América Latina es la región que tiene muchísimos de los países de América Latina, son de los países líderes en traslado o en fortalecimiento del crecimiento urbano. Entonces, lo que tenemos es una mayor proporción de familias y personas viviendo en contextos urbanos. De hecho, por ejemplo, en la lista mundial tenemos a Uruguay en el puesto 9, tenemos a Argentina en el puesto 14, a Chile en el puesto 17, tenemos a Brasil en el puesto 27 y podemos ahí revisar y nos damos cuenta que en realidad el crecimiento urbano va y no se va a detener. Hace algunos años, por cierto, acá en mi librera tengo
este libro, creo que no está en español, pero se llama El triunfo de la ciudad. Y es un libro de un grupo, un equipo, pero está liderado por Edward Glassler, y él desarrolla toda una teoría de por qué razón las ciudades van a seguir creciendo a nivel mundial, no se van a detener. Entonces, tenemos que prepararnos para un ministerio urbano, tenemos que prepararnos para pensar desde una teología para contextos urbanos, ¿verdad? Y también incluso podemos mencionar algunos otros elementos, como por ejemplo la tasa de crecimiento juvenil. América Latina no está dentro de los países que tienen una mayor aceleración de crecimiento joven, de hecho están desacelerando un poco. África es un continente que tiene más proporción y más peso de la población joven, pero todavía tenemos una mayoría siempre en América Latina de la población menor de 25 años. Y entonces eso significa que cuando pensamos en políticas globales, cuando pensamos en estrategias ministeriales que sean efectivas, tenemos que pensar las nuevas generaciones como enfoque prioritario, y eso por supuesto nos lleva a dejar de ser lo que llaman los antropólogos una sociedad adultocéntrica, ¿verdad? Una sociedad donde pensamos solamente desde la adultez como el ideal, cuando en realidad estamos viendo que cada vez más los jóvenes están teniendo una mayor cuota de poder. De hecho, te cuento que los mercadólogos hoy día, digamos, su target que le llaman ellos, su grupo objetivo para hacer el marketing, ya no es convencer a los padres de lo bueno que es este producto. Ahora van a los jóvenes. Van a los preadolescentes, y básicamente lo que ellos han descubierto es que esta generación, digamos la generación Z en adelante, ¿verdad? Serán generaciones que tomen el control de las decisiones en la economía familiar. Son ellos los que deciden básicamente qué pizza comer, qué tipo de ropa utilizar, a dónde pasar las vacaciones, en el caso de clase media, ¿no? Pero también en diferentes datos económicos. Iván, wow, qué tremendo. Mira, ¿cuáles serían las principales condiciones de vivienda de nuestros jóvenes y adolescentes? Porque, bueno, es importante que nosotros también conozcamos no solamente todo el trasfondo que hay a nivel mundial, pero digamos a nivel nacional, regional. ¿Cuáles son esas principales condiciones de vivienda? Como tenemos una acelerada tasa de crecimiento urbano, digamos, los sociólogos definen lo urbano. De hecho, la definición clásica de qué es urbano tiene que ver con la densidad poblacional. Es decir, el primero que definió esto fue Castells, y él decía que lo urbano se definía por la proporción de gente que vivía dentro de un metro cuadrado. Entonces, vemos que eso significa que a mayor crecimiento urbano, menos espacio para la vivienda. Entonces, eso significa que la mayor parte de jóvenes de aquí a los siguientes 10 años van a vivir en microcasas, en microviviendas, en condiciones de hacinamiento bastante deplorables. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de muchos países como Guatemala, Haití, y digamos barrios en la periferia de las ciudades, en todas las ciudades prácticamente de América Latina, hay familias de 5, 8 o 10 personas habitando en un pequeño apartamento de 2 cuartos, ¿verdad? Si se le puede llamar apartamento. Entonces, la proyección es que ese espacio va a ser cada vez más reducido, y eso hace que los jóvenes busquen una libertad virtual. O sea, que al no poder escaparse físicamente de ese hacinamiento, ¡qué tremendo! Los jóvenes van a buscar, por supuesto, espacios un poquito más abiertos, más libres. Entonces, juegos como Minecraft, por ejemplo, ¿verdad? Que son universos logarítmicamente infinitos, ¿verdad? Son una tentación para... Es la realidad virtual, ¿no? Sí, sí. Es No sé si tú te acuerdas... virtual.
No sé si tú te acuerdas que hace algunos años sacaron Player One, ¿verdad? Sí, Es una película específicamente sobre mundo virtual y mundos paralelos. Pues yo creo que al final de cuentas esto va para largo porque los adolescentes necesitan sentir la sensación de amplitud, ¿verdad? Y entonces esto nos lleva a pensar un poco en estas tendencias. wow, tremendo. Iván, te voy a hacer una pregunta partida en tres. Muy puntualmente te voy a ir haciendo una por una para que tú nos puedas dar una respuesta y una orientación. ¿Cómo podemos acompañar o ayudar a nuestros jóvenes y adolescentes ante los principales retos que enfrentan en cuanto a la primera es pobreza? Ujú, ujú. Mira, la pobreza urbana es distinta a la pobreza rural. Nosotros trabajamos con jóvenes en condiciones rurales. Ahorita con el COVID-19 nos ha tocado llevar ayuda humanitaria a comunidades rurales. Y por supuesto que hay necesidades, por supuesto que hay hambre, pero en un contexto rural tú puedes fácilmente sembrar, tú puedes fácilmente colectar, tú puedes fácilmente vender algo informalmente. En las grandes ciudades la pobreza castiga mucho más porque el costo de la vida es mucho más elevado, el costo de los servicios es más elevado. Entonces, ser pobre en la ciudad es muy distinto a ser pobre en el campo. Y creo que y también depende también cómo defines pobreza, ¿verdad? En cierta manera, pero básicamente los jóvenes urbanos no solamente van a tener hacinamiento, sino que además eso implica escasez de agua, vivir en comunidades con muy poca agua racionada. Eso tiene implicaciones higiénicas y sanitarias muy importantes. Entonces, de hecho, la mayor parte de la población joven que muere en América Latina mueren por razones fácilmente prevenibles. Wow. Entonces, vemos que esa pobreza tiene un impacto en todas las áreas. Entonces, básicamente, tenemos jóvenes que van a estar prácticamente condenados a la economía informal, ¿verdad? A vivir de hecho, ni siquiera una economía informal, le tendríamos que llamar economía de subsistencia, ¿verdad? Claro, Porque para subsistir. informal es que no pagas tus impuestos y no estás registrado como empresa, pero la economía de subsistencia es casi al nivel de sobrevivir día a día. Y muchos de estos jóvenes, además de eso, tienen la responsabilidad de aportar a sus familias y del cuidado de sus hermanos pequeños. Entonces, si los padres van a trabajar por las condiciones de pobreza o van a buscar dinero o subsistencia, los hijos adolescentes son los encargados de cuidar Claro. a la abuela, porque la verdad es que la abuela no los está cuidando a ellos, sino que ellos están cuidando a veces a la abuela, eh, y al mismo tiempo a los hermanos chiquitos. Eso incrementa las posibilidades de violencia sexual y abuso sexual, de Sí. promiscuidad y otros problemas. O sea, en realidad estamos frente a un escenario de pobreza que no apunta a mejorar Sí. en el corto plazo. De hecho, en muchos países, en muchas ciudades, la tasa, digámoslo así, de población dice controlando, pero al mismo tiempo va creciendo la tasa de exclusión. Y Sí. eso es muy interesante. El PNUD acaba de observar en muchos países que al mismo tiempo que la economía va creciendo, también la exclusión va creciendo. Quiere decir que los pobres van a tender a ser más pobres y Pobre. van a tender a ser quizás más. Entonces, es un desafío reducir esa brecha de pobreza, sobre todo en espacios urbanos. Iván, y bueno, eso es con respecto a la pobreza. Ahora, ¿cómo acompañamos y ayudamos a nuestros jóvenes y adolescentes con respecto a la etnicidad? Fíjate que hay un fenómeno muy interesante. Digámoslo así, las agencias misioneras, los donantes, los ofrendantes, sobre todo del norte global, podríamos decir, o sea, Europa y Estados Unidos para arriba, eh, ellos, pues hay un estereotipo, y el estereotipo es países donde hay mayor población indígena, igual países con ruralidad. Entonces hay una analogía falsa
de indígena igual rural, debido a que pues en todo el colonialismo en América Latina, pues debido a al sistema de encomiendas y al sistema feudal prácticamente en el que vivíamos, era una tarea asignada. Sin embargo, hoy día tenemos una altísima tasa de población indígena urbana. Entonces, esa es una realidad completamente a partir, digamos, de los años 80, en el periodo al final de la Guerra Fría, porque mucha población de comunidades indígenas, debido a los conflictos armados que estaban viviendo en sus países, tuvieron que migrar hacia las ciudades. Y entonces se instalaron grandes colonias urbanas indígenas, que generan un impacto muy profundo en la construcción de la identidad de los jóvenes. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, tuvimos un proyecto que fue, creo yo que al final el proyecto estuvo bonito, pero estuvo bien, pero le pusimos el nombre de mayas urbanos, de jóvenes mayas urbanos. Claro. Y te imaginas, cuando fuimos a hablar con los jóvenes en estas comunidades, los jóvenes fueron muy claros, nos dijeron, nos gusta el proyecto, nos gusta lo que quieren hacer, pero por favor cámbienle el nombre, porque si le ponemos jóvenes mayas urbanos, nadie va a querer llegar. ¿Por qué? Porque hay un miedo a la discriminación, y entonces los jóvenes, y algunos de ellos nos dijeron, nuestros papás son de origen maya, pero nosotros ya no nos asumimos así, y no nos gustaría que ustedes, por su mentalidad de cooperantes, nos impongan un sello que nosotros ya no queremos tener. Y entonces fue un diálogo con los jóvenes, pero fue muy interesante observar esta realidad. Y algunos otros jóvenes se seguían identificando con esa identidad, con esa etnicidad. Sin embargo, ya adquiriendo tecnología urbana, mentalidad urbana, transformando su forma de consumo. Entonces, es un desafío, ¿no? Se van adaptando y tenemos que ir viendo cómo se adaptan para poder impactarles. Mira, y con respecto al género, Iván, los desafíos que enfrentan la juventud y adolescente con respecto al género. Lo que ocurre es justamente el mismo tema de esta agenda mundial con relación a la reducción de la tasa poblacional. Se ha promovido muchísimo entonces la diversidad sexual en el sentido de la promoción de actividades sexuales que no concluyen en reproducción. Entonces, la idea es que entre más se practica la homosexualidad en una sociedad, entre más se practica entre más se abre la puerta para estas identidades alternativas, digámoslo así, y estas orientaciones no heterosexuales, la tasa de población, la teoría es que la tasa de población va a decrecer. Entonces, hay un móvil económico al final, no es solamente una cuestión ideológica o de respeto. Entonces, lo que ha ocurrido es que hay un trabajo muy sistemático, primero de los jóvenes, tiene cosas muy interesantes. Primero, los jóvenes hoy son más abiertos a hablar de sexo. Los jóvenes hoy son más, tienen menos tapujos, menos tabú para poder hablar del tema, de su propia sexualidad. Segundo, esto significa también que estos jóvenes están volviendo a ver lo que significa la compasión cristiana y lo que significa el amor cristiano por pensar de este y otros factores de controversia, de discusión. Entonces, es muy interesante que muchos de los jóvenes cristianos, en algunas encuestas que han sacado en Estados Unidos y en América Latina, tienen una opinión donde prevalece la idea de ser compasivos y amorosos, ¿verdad? Ellos ven más cristiana la idea de ser compasivos y amorosos que la idea de condenar. Y entonces eso ha generado también una mayor apertura. Por supuesto, un chico que está viendo en Netflix la mayor parte del día, cuyo socio mayoritario es uno de los principales promotores de la diversidad sexual, pues obviamente va a recibir un aprendizaje implícito en todo lo que percibe,
pero al mismo tiempo va a estar más abierto al diálogo sobre el tema. Entonces, eso es, en cierta manera, el estar abierto al diálogo es positivo. Pero también quería mencionarte, hermano, que es muy importante tener en cuenta este factor, porque hoy día también las relaciones de género entre hombres y mujeres están siendo distintas. Hoy día, digámoslo así, las nuevas generaciones tienden a involucrarse, a tener menos estereotipos de lo que son las tareas masculinas en el hogar y femeninas. Los hombres tienden a ser mucho más expresivos en estas nuevas generaciones de sus emociones, Sí. y más abiertos a también liberarse de lo que les oprime emocionalmente. Y las mujeres tienden a ser más expresivas. Entonces, y a veces demasiado expresivas para lo que las generaciones anteriores están acostumbrados. Entonces, hay un conflicto intergeneracional en esa línea. Quiere decir que las relaciones en términos de género están cambiando mucho. Sin embargo, todavía vemos inequidad, ¿verdad? O sea, todavía vemos, por ejemplo, los salarios en condiciones similares, el acceso a la educación, el acceso a, bueno, al final sí seguimos viendo tópicos que en otras décadas fueron señaladas, eh, pero creemos digamos, sigue habiendo desafíos muy particulares para las adolescentes y desafíos particulares para los hombres en términos de género. Y vale la pena seguir pensando en eso porque nuestros ministerios también tienen que contemplar esas dinámicas, ¿no? Sí. Iván, brevemente quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos para la salud de los adolescentes y jóvenes en nuestra región? Si nos pudiera ser puntual ahí en eso. Sí, yo dividiría en dos, lo básico y lo nuevo, ¿verdad? Lo básico es que muchos adolescentes a nivel de toda América Latina y también a nivel de Sudamérica están muriendo por razones completamente prevenibles, como diarreas, gripes que se forman en neumonía, y entonces al final de cuentas lo que tú ves es que hay una cultura de cuidado del cuerpo. O sea, los adolescentes están descuidando su propio cuerpo, se están dejando morir de muchas maneras. En muchos países la primer causa de muerte, eh, de hecho, son los accidentes, y cuando tú ves accidente, la palabra accidente, en realidad ves una conducta descuidada detrás, una conducta, y muchos de esos chicos están deprimidos. Entonces, como están deprimidos, como diría Facundo Cabral, están distraídos también, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, al estar deprimidos, van a estar pensando en sus problemas, no van a estar enfocándose en lo que están haciendo, y los chicos mueren debido a que no percibieron adecuadamente el peligro en el momento que este llegó. Entonces hay mucha muerte por accidentes. El homicidios sigue siendo una de las principales causas de muerte. Y entonces prácticamente para salvar a los adolescentes en América Latina tenemos que enseñar a manejar la ira de una manera constructiva. Y eso es vital. Y la tercera, que es muy importante, son los suicidios. Hay comunidades donde la tasa de suicidios es más alta que la tasa de homicidios, ¿te imaginas? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, debemos considerar el suicidio como un problema de salud pública, y debemos tomarlo como un tema serio en nuestra agenda. La experiencia que tengo haciendo talleres con cientos, miles de adolescentes sobre temas de suicidio, es que he encontrado que en promedio entre un 7 y un 10% de los adolescentes con los que trabajamos en zonas urbanas de niveles de pobreza han expresado que han tenido pensamientos de suicidio, por lo menos una vez antes de los 17 años. Una y luego, realidad. ¿sí? Sí, y luego, por supuesto, vienen los problemas nuevos, ¿verdad? El COVID, las nuevas epidemias que vienen ya a las puertas, porque esto es un tema de cadena. Los problemas derivados de desastres manejados de manera inadecuada, muchas catástrofes
urbanas se dan debido a las condiciones de planificación desastrosas que las ciudades a veces tienen. Entonces, tenemos este tema, el tema de la salud sexual, ¿verdad? Que también son temas emergentes que van a tener más fuerza, que van a tener más auge. Así que tenemos una agenda en términos de salud, una agenda bastante desafiante, pero creo que la base, hermano, es enseñar a los jóvenes a ser mayordomos de su propia salud. Iván, y en cuestión a la salud sexual y reproductiva, ¿cómo estaríamos ahora a nivel regional, de acuerdo a tu conocimiento? Mira, a nivel regional, hay países en donde la tasa, o digámoslo así, la proporción de madres adolescentes ha aumentado, a pesar de todos los esfuerzos en materia de salud sexual y reproductiva. Hay inversiones millonarias relacionadas con el tema de la prevención de embarazos, de la distribución y promoción de métodos anticonceptivos de todo tipo y de todo color, y la promoción y el lobby legal para poder abrir agendas relacionadas con el tema del aborto. Y a pesar de eso, tenemos niveles dramáticos. Quiere decir que algo no está funcionando en esas estrategias, o no está funcionando en esas estrategias, o debemos pensar en factores y en actores que no hemos pensado en este momento, relacionados sobre todo con la violencia sexual. De hecho, pero hay algo interesante que quería comentarte sobre eso. Claro. Es un fenómeno interesante, es que los psiquiatras han observado un fenómeno en esta nueva generación que se llama la recesión sexual. No sé si algunos de ustedes han oído sobre la recesión sexual, pero resulta que en los últimos 10 años la gente ha tenido menos relaciones sexuales que en décadas anteriores. Wow. Entonces, lo que nos dice esto no es que somos más santos que las generaciones anteriores, sino que recurrimos menos al sexo, ¿verdad? Quiere decir, hay muchísima más práctica de la autoestimulación sexual, muchísima más práctica del uso de pornografía, claro. Y muchísimo más recursos, digámoslo así, virtuales, claro. Para poder complacer de manera segura las necesidades o los deseos sexuales. Entonces, en cierta manera, esta recesión sexual es muy interesante porque sí tiene un impacto relacionado con la edad de procreación. Quiere decir que los jóvenes, y esto va de nuevo de la mano con la gran agenda mundial. Qué interesante esto, Iván, de veras, qué interesante. ¿Verdad? Sí, porque va de mano con la gran agenda mundial de no retrasar la edad del matrimonio. Ese también es parte de la agenda para bajar la población mundial, es que no se casen tan pronto. Entonces, los chicos ahora no se quieren casar y no se quieren casar tan pronto, y si se casan, pasan un tiempo sin querer tener hijos, pero eso pasa con niveles educativos para arriba o cierto estatus económico para, ¿verdad? La gran mayoría de la población tampoco se quería casar y tampoco quería tener hijos, simplemente sus impulsos les ganaron, ¿verdad? O sea que al final hay una diferencia entre lo que los jóvenes quieren cuando te llevas y lo que a los jóvenes les pasa cuando tú ves las estadísticas de lo que en términos de embarazos. Tremendo, Iván. Mira, wow, impresionante. Bueno, en términos de alfabetización y educación, pues sabemos que son necesarias no solo para favorecer el acceso de los adolescentes y jóvenes al mercado laboral y a un trabajo digno, ¿verdad? Sino que también para asegurar su plena participación en la sociedad civil. ¿Dónde nos encontramos a nivel regional en cuanto a asistencia escolar? Bueno, hablando de los adolescentes y logro educativo, hablando de los jóvenes mayores, ¿no? Universitarios. Mira, en general, mejor, ¿verdad? Si lo comparamos con los años 80 y 90, el acceso a la educación está mucho mejor, pero todavía con unas brechas realmente espantosas. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, solamente el 20%, no sé si no recuerdo si el 23 o 26% de los jóvenes
tienen acceso a la educación secundaria, o sea, a entrar, a terminar los estudios básicos o secundarios antes de entrar al bachillerato o a la preparatoria. Entonces, nos damos cuenta que es apenas ellos tienen acceso a la educación pública y los demás tienen que pagar o simplemente no estudiar. También ahí hay una diferencia urbano-rural. Sin embargo, tenemos otro problema, hermano. Fíjate que el problema que tenemos es que el analfabetismo ya no es que los chicos no sepan leer y escribir, ¿verdad? Es que no tienen la habilidad de comprensión crítica de lo que están leyendo. Y entonces, hay otros tipos de analfabetismo, por ejemplo, a nivel social, a nivel sociopolítico, la capacidad de entender cómo funciona el mundo. Por supuesto, los chicos ahora tienen una visión global mucho más compleja, mucho más completa, pero hay muchísimas otras habilidades que la escuela no está enseñando y que el mercado laboral está exigiendo para poder abrirse camino. Entonces nos damos cuenta que una cosa es lo que la escuela enseña y otra cosa es lo que el mercado exige para poder abrirse camino. Entonces hay una brecha también en ese nivel. Pero para no ser tan pesimistas, la parte de alfabetización formal creo que la vamos superando. O sea, Sí, la vamos tasa de mejorando. analfabetismo estamos muchísimo mejor que otros países en otras regiones del mundo. Wow, interesante. Iván, una pregunta más. Bueno, tengo tal vez unas 3 preguntas, 4 preguntas más para ti. Sí, Pero, claro. ¿cuál es el panorama en cuanto a los jóvenes y las futuras oportunidades laborales? Ah, mira, no es un panorama muy alentador. Lo que ocurre es que bueno, el Banco Mundial desde los años 90 empezó a desarrollar la hipótesis de que si los jóvenes tenían empleo, entonces la tasa de inseguridad iba a bajar y el nivel de homicidios iba a bajar en los países. En el 2011 el Banco Mundial sacó un informe que prácticamente fue una confesión del fracaso de su fórmula. En este año 2011 ellos compartieron, bueno, en realidad debemos tener en cuenta para abrir oportunidades para los jóvenes, no solamente trabajar desde lo económico, desde la parte formal del empleo, sino que desarrollar menos condiciones de conflictividad social. Quiere decir que tenía que haber una agenda para hacer un trabajo colaborativo entre jóvenes y diferentes sectores. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez debemos depender, digamos, el boom de las maquilas, que empieza en los años 80, ¿verdad? Hacia adelante, y tiene su apogeo, creo yo, en los años 90. Este boom de las maquilas generó un oxígeno muy básico para los jóvenes. Luego viene el boom de los call centers, ¿verdad? El boom de las comunicaciones, y esto genera otra ola muy importante. Claro. Pero todos estos son niveles de empleo que no te permiten tener hacer una carrera de largo plazo donde tú puedas escalar y crecer profesionalmente de una manera con muchas oportunidades. O sea, es algo que te permite salir del punto donde estás y mantenerte para sobrevivir. Entonces, la tasa de empleabilidad. La vez pasada que estuve en Ciudad Juárez, justo uno de los temas que trabajamos fue el tema de las jóvenes en las maquilas. Claro. Y pues pudimos ver, pues efectivamente que sí, es un respiro, pero también existencialmente tiene muchas implicaciones, culturalmente tiene muchas implicaciones. Entonces, creo que no tenemos todavía una fórmula, y no sé si vamos a tener una fórmula que nos ayude a encontrar cómo, mientras va creciendo la población urbana, va creciendo las oportunidades de actividad económica. Claro. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la economía ilícita, ¿verdad? Que es sumamente fácil Claro. y, digamos, claro, de un alto costo, incluso de vida,
pero al final de cuentas permite tener una oxigenación en la vida de muchos jóvenes y adolescentes. Y también tenemos la economía informal, ¿verdad? Que en cierta manera Comercio. depende de la astucia que tenga, depende de cuánto me mueva, depende de las oportunidades que se abran, pero nunca paso de ser, digámoslo así, alguien que está buscando oportunidades día a día. Entonces, incluso hoy tenemos el fenómeno de muchos mayores profesionales que los empleos que hay en algunas áreas. Entonces nos damos cuenta de que los chicos salen de la universidad, se gradúan de médicos y no consiguen trabajo, Sí. no consiguen trabajo o consiguen un trabajo con un salario muy bajo. Así que tenemos un gran desafío en ese sentido y eso va a seguir generando migración, va a seguir generando también el deseo de escape Sí, y claro. también afectando la salud mental de los jóvenes. Iván, hablando un poco sobre los adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad en la región, ¿qué podemos resaltar en cuanto a jóvenes migrantes? Que eso lo acabas de tocar, ¿no? Los cambios de ciudad, pero ¿qué podemos resaltar sobre ellos? Mira, yo creo que al final toda América Latina se construyó a partir de la migración, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues la población indígena, que son la población que ha estado, eh, es una población, que también se ha movido, ¿verdad? No se han quedado en el mismo lugar. Entonces, este es un fenómeno que siempre va a acompañarnos como sociedad. Lo que está pasando es que primero hay una separación familiar dramática. Esto significa que ahora pues no solamente están migrando los padres, como era en la migración clásica en los 80, el papá se va a la ciudad o a los Estados Unidos o a otro país a buscar camino y entonces envía la remesa, envía el dinero y entonces ya la familia va subsistiendo. Hoy día tenemos una defragmentación total de la familia, o sea, tenemos adolescentes que migran o niños que migran enviados a llamar por una tía, ¿verdad? O enviados pues, a ser protegidos por un hermano, por una tía, y entonces no tenemos un patrón clásico de migración y esto lo que hace es que expone a los adolescentes de nuevo a mayor violencia sexual, a compensar el sentimiento de soledad con comportamientos adictivos, a una sensación de desarraigo cultural y personal, ¿verdad? Y también les expone, por supuesto, a una serie de condiciones existenciales, incluso espirituales, ¿verdad? En cuanto a esto, hay una necesidad afectiva. O sea, yo he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes inmigrantes, con muchos jóvenes inmigrantes, hemos tenido eventos con jóvenes en los Estados Unidos y he hecho apoyo pastoral con ellos y dándoles mentoría y pues me he podido dar cuenta cómo esa historia sigue transformando sus vidas. Ahora, no necesariamente eso significa que la migración en sí misma es dañina, ¿verdad? Porque también la gente que migra, cuando está en este otro país o en esta ciudad, si Encuentra más logra, oportunidades, si por decirlo encuentra así. más oportunidades, claro que va a estar económicamente mejor, pero existe el desafío de mantener lazos afectivos estables, de construir vínculos estables, de hacer raíz en donde se encuentran y también de conectarse con una comunidad. Entonces, gracias a Dios, las iglesias evangélicas en los Estados Unidos y en las grandes ciudades deben seguir siendo una voz importante para poder ser hospitalarios con el extranjero. Okay. Y eso creo que es un enfoque muy importante. O sea, ¿qué estamos haciendo con la población que nos llega de otros lugares? ¿Verdad? Y Iván, vemos el caso en muchos países, ¿no? qué interesante, ¿no? Sí, el no olvidarnos de hospedarlos, ¿no? Y de presentar a Cristo a través de su eterno amor. Mira, por ejemplo, con respecto a los jóvenes privados en su libertad, ¿qué podríamos decir? O con respecto también a los jóvenes y adolescentes LGTB. Sí, Yo sé que mira, con el tema de los jóvenes privados, te quiero contar para unir una anécdota con ambos.
Ajá. Yo estuve el año pasado desarrollando una capacitación y en realidad fueron talleres de formación a la comunidad LGTB de una prisión. Este era un grupo como de más o menos 30 eh, eh, jóvenes transgéneros y casi todos eran jóvenes, o sea, eran 18 años, 19 años, vivían bajo una condición de violencia sexual increíble. Vivían bajo una condición de violencia física dentro de la misma prisión, siendo acosados. Y lo interesante fue que hicimos un evento con pastores y entonces los pastores estaban más nerviosos que estos jóvenes, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a hacer actividades con ellos, lo primero que yo hice fue tratar de hacer interacción física, o sea, de ponerlos a hacer dinámicas. Y por supuesto los pastores estaban súper, no sé, incómodos, tiesos, ¿verdad? Al final fue lindo porque empezamos a hablar de miedos de la niñez, empezamos a hablar de sueños, empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos los que estaban ahí tenían sueños, deseos y cosas que descubrir. Se descubrieron, se platicaron y al final el mensaje no era tanto un mensaje de decirles, esta es la forma como ustedes tienen que verlo, sino el mensaje era, ustedes tienen un valor en su propia vida debido a que la imagen y semejanza de Dios está en ustedes. Y Cristo, el mensaje de Él es retomar eso en la vida de cada uno y que la transformación venga de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Entonces, creo que la iglesia necesita aprender mucho sobre la comunidad LGTBIQ, ¿verdad? Creo Es, que al final, y la otra cosa es que la diferencia entre la iglesia respondiendo a personas con una condición de cualquiera de esta gama que respondiendo a la comunidad como comunidad. Entonces es muy importante porque uno es el carácter colectivo del colectivo, de la comunidad, y la otra es la respuesta pastoral que tiene hacia la persona. Entonces creo que al final de cuentas, si lo vemos como colectivo, es una movilización civil, ¿verdad? Un grupo de organizaciones civiles enfocado en un enfoque de derechos, con un discurso político, pero cuando lo vemos más allá, empezamos a ver a la persona, empezamos a ver a la necesidad de esa persona, del Señor, a la sed que tiene. Y creo que como iglesia debemos aprender a correr la cortina y a tratar de hacer un ministerio más efectivo con los jóvenes en esta línea. Lo bueno es que están expresándose, pero todavía creo yo que la iglesia valida mucho la violencia en contra de personas que están luchando, incluso con adolescentes que están luchando con algunos de estos temas en su vida, y lo que reciben es ser silenciados. Y entonces al final de cuentas se quedan con el sentimiento por años y en algún momento ese sentimiento pues llega a ser más poderoso debido al silencio al que están siendo sometidos. Entonces mi experiencia es que el género es una construcción muy compleja, ¿verdad? Y que no vamos a hablar de eso ahorita, pero otro día sí, podemos, sí, creo que es pero al final, un tema muy amplio en el cual poco a poco debemos ir profundizando, tal vez en sí. otra ocasión hablemos de Ahora eso te quiero también mencionar sobre la situación de los jóvenes privados de libertad. La condición sigue siendo desastrosa en toda América Latina. No hay muchas cárceles que podríamos definir como modelos, ni centros de rehabilitación o de atención a jóvenes en conflicto con la ley. No tenemos experiencias realmente que hayan sido replicadas. Hay buenas ideas en América Latina, hay muy buenas ideas. Yo conozco algunos, digamos, proyectos muy interesantes en Guatemala, en Chile, en México, pero ninguno de ellos ha sido abrazado, no ha sido adoptado por una política de gobierno. Entonces, lo que tenemos hoy día es una condición miserable y además lleno de hacinamiento, un hacinamiento Claro. increíble. Yo estuve el año pasado en una prisión y había en un cuartito de metros cuadrados, había 30 jóvenes, Sí, ¿verdad? Jóvenes de 19 años.
sin nada que hacer, encerrados, ¿verdad? Por Es una supuesto, triste realidad. es una triste realidad. Iván, tal vez te hago una pregunta más. ¿Qué fuentes recomendarías para que nuestro staff y voluntarios, nuestros obreros, se mantengan al día, se mantengan informados de realidades problemáticas de los adolescentes y de los jóvenes de nuestra región y países? ¿Qué fuentes serían esas? Fíjate que hay varias encuestas muy interesantes. One Hope acaba de sacar una el año pasado, enfocada a la situación de jóvenes cristianos, ¿verdad? Develando un poco algunas características de qué tanto le sirve a un joven estar cerca del Señor, ¿verdad? ¿En qué le sirve? ¿Cuál es la diferencia estadísticamente de un joven que está cerca del Señor a un joven que digamos, no es un cristiano robusto, no tiene una espiritualidad robustecida? Y los resultados son dramáticos. O sea, al final de cuentas, no estamos hablando de... Lo lindo es que no hablaron de la adscripción nominal a una denominación cristiana. Porque ahí, cuando vemos la adscripción nominal, nos damos cuenta que no hay mucha diferencia. La tasa de violencia sexual es muy parecida entre evangélicos y no evangélicos. La tasa de violencia intrafamiliar es muy parecida, la tasa de exclusión es muy parecida, la tasa de homicidios es muy parecida en comunidades evangélicas y no evangélicas. Pero la diferencia es la calidad de la relación con Dios. Y esto fue muy interesante. Tenemos también estudios relacionados con la salud. La OMS tiene muy buenas herramientas para entender un poco las tendencias de salud y podemos entrar ahí a los sitios oficiales. UNICEF también, ¿verdad? Con relación al tema de adolescentes. Así que creo que tenemos varios recursos que podemos utilizar y ellos a su vez están conectados con otra red de información. Pero también creo que hay algunas agencias cristianas en Estados Unidos, como Grupo Barna, por ejemplo, ¿verdad? Grupo Barna. Y bueno, hay otras agencias que se especializan en hacer análisis desde contextos poblacionales, incluso para líderes cristianos. Y bueno, yo soy profesor de E625, entonces también sé que en E625 hay muchos recursos de información que se pueden acceder, ¿verdad? Lo más importante es que cuando ustedes definan una estrategia para sus países, crucen datos, no se queden con una sola fuente, ¿verdad? Porque entonces eso les va a permitir... Ese consejo es vital, cruzar datos, no quedarnos solo con una fuente, sino investigar lo más que podamos. Iván, exacto, hermano. Pues gracias, muy enriquecedor escucharte, aprender de ti. El diálogo, como decimos todas las semanas, no para aquí. Mucho por profundizar, mucho por reflexionar, preguntar. Gracias, Iván, por tu tiempo y por ayudarnos desde tu experticia profesional a entender un poco más las realidades de los jóvenes que nosotros servimos en nuestra región. Yo quisiera resaltar algunas cosas. Te perdí, ya te recuperé. Te había perdido, pero ya te recuperé. Antes de darte un tiempo para darnos un mensaje final, yo quisiera resaltar algunas cosas. En una región tan diversa como la nuestra, se hace más que evidente la importancia de poner en práctica la recomendación de Pablo en 1 Corintios 9:22. Esta es la traducción del lenguaje actual. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Qué lindo verso. Cuán vital es tomar el tiempo para, como lo hemos recordado en esta semana, realmente construir relaciones con aquellos a los que queremos alcanzar, escuchar a nuestros jóvenes y adolescentes, ponernos en sus zapatos, amarlos de acuerdo al plan de Dios. Definitivamente demanda tiempo, compromiso, sacrificio. Recordamos nuevamente también el ejemplo de Jesús. Él se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. ¿Qué representará para nosotros hacer exactamente lo mismo con los jóvenes y los adolescentes en nuestra comunidad cercana, en nuestra ciudad, en nuestro país? Yata, brasileño en Sao Tomé y Príncipe, nos recordaba también esta semana que teniendo en mente los desafíos y la realidad a la cual se enfrentan nuestros jóvenes y adolescentes y recordando la visión de JPC, somos desafiados a brindar una respuesta que alcance no solo a todos, sino a cada uno de ellos.
La visión de JPC nos ayuda a ver hacia todos lados, hacia todos los grupos. Nos invita a alcanzar a aquel joven que está en la escuela y aquel que no tiene la posibilidad de asistir a una escuela. Aquel que tiene acceso constante a internet y también aquel que nunca ha tocado un smartphone, ¿va? Aquel joven que sueña y aquel que ha perdido la esperanza y cree que no tiene futuro. Tenemos que alcanzar a cada uno de esos jóvenes y adolescentes dándole la oportunidad de ser seguidores de Jesús de por vida, animándoles a ser parte activa de una iglesia o comunidad de fe. Estamos frente a desafíos gigantes, enormes. Sabemos que al Dios al que servimos nada le queda grande. Él es más grande que todo y realmente no quiere que ninguno de nuestros adolescentes se pierda, sino que todos sean salvos. Y pues yo quería agradecerte mucho, Iván, por acompañarnos. Yo quisiera que nos dedicaras el último minuto para que des un mensaje a nuestros amigos, amigas, voluntarios, staff de la región sudamericana, que nos pudieras dar una conclusión. Claro que sí, queridos amigos. Yo creo que no debemos caer en la trampa de entretenernos, como decía el apóstol Pablo, en discusiones que no nos van a llevar a un impacto. Creo que hay muchas cosas que nos hacen cortocircuito del mundo y que queremos debatir y que queremos demostrar que no es así, pero yo pienso que lo central, lo que vemos en el mensaje del Señor Jesucristo y en su carácter es hacer un ministerio relevante en medio de toda esa convulsión, ¿verdad? En medio de todo ese colapso, ser culturalmente sensibles, pastoralmente afectivos y también socialmente relevantes. Entonces creo que esos tres elementos nos van a llevar a pensar en hacer el ministerio al estilo del Señor Jesús. El Señor Jesús cambió métodos, así que no tengamos miedo de cambiar una metodología, de cambiar un formato, de probar una estrategia nueva, si esta estrategia está bien sustentada con la transformación que nosotros queremos promover. Y quiero animarles a que no se desanimen, porque sé que la estructura de las iglesias a veces es muy rígida, pero es muy importante que aprendamos a tener a la iglesia de nuestro lado como institución, que podamos hacer alianzas. Sabemos que hay muchos pastores que están convencidos de que hay que hacer las cosas de manera diferente, pero no saben cómo. Entonces, también la iglesia pues tiene temor de tomar cambios. Esos son años. Pero yo he visto iglesias que han logrado un buen clic con estas nuevas estrategias. Lleva tiempo, requiere paciencia, pero queridos hermanos, ustedes no están solos, ¿verdad? Yo creo que a veces es bueno platicar con gente con la que uno se entiende, porque uno se da cuenta que al final no estaba tan loco como uno pensaba, ¿no? Entonces, al final creo que si somos muchos los locos, vamos a poder hacer algo de manera coherente. Pues gracias, Iván, de veras muchas gracias, qué lindos consejos. Trabajamos en conjunto con la iglesia local, creamos estrategias y podemos ser emprendedores de nuevos proyectos o estrategias para el cáncer juvenil. Gracias a todos por tomar el tiempo para ver y reflexionar sobre el contenido de esta entrevista. No dejen de visitar Telegram, estemos atentos a los próximos anuncios. No olviden que mañana viernes tenemos nuestro diálogo en vivo. Iván va a estar con nosotros. Iván va a ser un privilegiazo tenerte en nuestro grupo de interacción. No se lo pueden perder. Y pues prácticamente terminamos esta entrevista. Les enviamos un abrazo, un saludo y que Dios les bendiga.